hermanos. Pues entonces, ¿cómo se llama el tema que estamos viendo? Isaír, ya que te pusiste de pie. Descubriendo el don que hay en mí. Ajá. Y habíamos dicho que un don es ¿qué, hermano Polo? ¿Qué es un don? Es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Y que los dones se clasifican como, hermana Ever. Exactamente. Dones motivacionales o del Padre, ministerios o dones del Hijo y operacionales o del Espíritu Santo. Y el primer domingo, ¿qué don vimos, hermana Blanca? El primerito que vimos, ¿cuál fue? ¿Y en qué consistía ese don? Muy bien, hermana, todo muy bien, tú dices, muy bien, hermana. Es aquel, ¿verdad? Aquella persona dotada por Dios que está interesada en las necesidades de los demás. Y el domingo pasado hablamos sobre el don de la enseñanza y cuál es, ahora sí que la motivación de quien tiene el don de enseñanza. El que tiene el don de servicio se preocupa por cubrir la necesidad de los hermanos, ¿verdad? Y el que tiene el don de enseñanza se preocupa porque los hermanos aprendan la verdad de las escrituras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y hablábamos de que este don pues lo necesitan todos aquellos que enseñan, que disipulan, ¿verdad? Que dan clases a los niños, necesitan tener el don de la enseñanza. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el don de exhortación. Pero antes de que veamos las diapositivas, ¿qué idea tienen ustedes sobre el don de exhortación? A ver, hermana Marta, si yo le pregunto, hermana, ¿qué es exhortar? ¿Usted qué se imagina o qué piensa? Explicarle a alguien. Hermano Marco, ¿usted qué piensa que es exhortar? Gracias, hermano. ¿Alguien sabe qué es exhortar? ¿Alguien cree tener el concepto de lo que es exhortar?
Ok, muy bien. Eso es exhortar, animar, dice la hermana Mayli, animar a alguien. Esa es la definición correcta de exhortar. Cuando lo que pasa es que en nuestro español, cuando nosotros escuchamos la palabra exhortar, inmediatamente nos imaginamos a alguien regañando a otro, ¿cierto? Pero pues eso es algo de nuestro español, que generalmente utilizamos esa palabra como por llamar la atención, ¿no? Regañarlo, ¿no? Y sí, ciertamente hay un concepto equivocado en la iglesia de lo que realmente es el don de exhortación, ¿sí? Tanto así que de repente cuando hay situaciones entre los mismos hermanos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Vienen y dicen, no, pastor, mire, fulano de tal hizo esto, exhórtelo, ¿no? O mire, fulano de tal, esto, exhórtelo, ¿no? Como casi, casi, acúselo con su mamá, ¿no? Este, pero no, eso no es, exhortar realmente, ¿no? Eh, Fíjense que la palabra exhortar viene del griego parakaleo, ¿sí? Parakaleo es ponerse al lado de, ¿sí? ¿Se acuerdan de la palabra, la palabra para, ¿sí? En el griego es estar al lado de, ese prefijo para, ¿sí? En el griego. Y kaleo es llamado. Entonces, esa exhortación, que en el griego es para kaleo, es llamado a ponerse al lado de quién, al lado del hermano. Pero ¿para qué? ¿Para qué el Señor dota a esa persona con ese don para que se ponga al lado de su hermano? Lo hace con la finalidad precisamente de que lo anime, ¿sí? Precisamente de que lo aconseje, de que lo levante. Eso es exhortar. Todos sabemos que cuando el Señor hizo al hombre, no lo hizo con la finalidad de que estuviera solo, ¿no? En primera instancia. Nunca hizo al ser humano como un ser aislado, sino como un ser que tiene necesidad de estar en compañía de los demás, ¿sí? Inclusive dice la palabra, mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, ¿quién lo va a levantar si no hay otro ahí a su lado? Entonces, precisamente la función de esa persona que tiene el don de exhortación es animar, levantar al hermano, ¿sí? No es regañarlo, insultarlo, ¿no? Vamos a ver lo que dice la diapositiva. Dice, exhortar significa inducir a uno con palabras, razones, ruegos, a que haga o deje de hacer algo. El don de exhortación entonces es inducir a los creyentes a que se acerquen a Dios o a cumplir los propósitos divinos, llamando a un hermano a hacer algo que le ayude a él mismo y también a otros en su comunión diaria con Dios, con la finalidad de que los planes del Señor sean cumplidos en la vida del creyente. Entonces, si ya vimos que la motivación, porque por eso se llaman dones motivacionales o del Padre, si la motivación de aquel que tiene el don de servicio es cubrir la necesidad del hermano, si la motivación del que tiene el don de enseñanza es que el hermano sepa la verdad acerca de las escrituras y de las doctrinas del evangelio, entonces ¿cuál será la motivación del que tiene el don de exhortación?
¿Cuál será la motivación? En base a la definición que les acabo de dar, ¿cuál será la motivación de aquel que tiene el don de exhortación? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer eso? Por ahí va. La motivación del que tiene el don de exhortación es hacer crecer espiritualmente al otro. ¿Qué se necesita para que una persona crezca espiritualmente? ¿Qué necesitamos? Para crecer espiritualmente, ¿qué necesitamos? A ver. Obedecer la palabra, ¿verdad? Para crecer espiritualmente necesitamos obedecer la palabra del Señor. Entonces, yo puedo desobedecer la palabra del Señor de muchas maneras. ¿De qué maneras? ¿De qué maneras puedo desobedecer la palabra del Señor? Estoy desobedeciendo la palabra del Señor cuando estoy en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Estoy obedeciendo la palabra del Señor cuando dejo de hacer lo que Dios dice que haga, ¿cierto? Cuando dejo de orar, cuando dejo de estudiar las escrituras, cuando dejo de congregarme, estoy desobedeciendo al Señor, porque esas son cosas que el Señor nos manda, ¿cierto? Estoy desobedeciendo al Señor cada vez que en mi vida yo estoy haciendo algo contrario a lo que la palabra del Señor dice, ¿sí? Porque lo que está escrito en la palabra de Dios es la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Para que yo pueda cumplir el propósito que Dios tiene para mí, entonces yo tengo que someterme, ¿sí? Y obedecer lo que dicen las escrituras. Si yo no obedezco lo que dicen las escrituras, entonces yo estoy en desobediencia, y si yo estoy en desobediencia, entonces yo no puedo crecer espiritualmente, ¿sí? Ahora, les pongo un ejemplo. Dice la palabra que hay hermanos que son como las olas del mar, ¿cierto? Que son inconstantes, ¿sí? ¿Cómo sería un ejemplo de un hermano que es inconstante? A ver, ¿qué piensan ustedes? Para yo decir, ay, este hermano es muy inconstante. ¿Qué características debe tener ese hermano? Dice Anaí, es ese que ponen a servir y se va luego, se congrega cada que quiere. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras características? Doble ánimo, hoy sí, mañana no, hoy estoy triste y hoy estoy alegre y sí, danzo y mañana estoy triste y no, estoy como un palo. Y el que obra por sus impulsos. Exactamente. Ese es un hermano de doble ánimo. Entonces, ese hermano de doble ánimo necesitará ser exhortado en el entendido de que exhortar, ya sabemos que es animar, aconsejar o acompañar al hermano, ¿verdad? Hasta que ese hermano haga lo correcto. Porque estamos de acuerdo que pues entonces aquel que tiene el don de exhortación va a estar ahí al pie del cañón, ¿verdad? Hasta que ese hermano, esos que tienen ese don, son los que no se cansan, ¿verdad? Que el otro no quiere y ellos están ahí firmes, ¿verdad? Firmes, animándolo. No, sí se puede, venga, vamos, paso por ti. O sea, son altamente motivacionales, ¿no? O sea, ellos van a tratar, ¿verdad? De que ese hermano de una u otra manera se levante, ¿verdad? Cumple el propósito para el cual el Señor lo ha escogido. ¿Han conocido ustedes alguna persona así? Que no quita el dedo del renglón, ¿no? Esa persona tiene el don de exhortación. Sí, esa persona que que no suelta al otro, no lo suelta hasta que ya lo vea andar solito. Esa persona pues, tiene ese don, ¿verdad? De parte de Dios
No lo tiene cualquiera, es un don de parte de Dios. Amén. Para estar animando a la persona. Oiga, hermana, fíjese que la vi, no sé, eh, como que preocupada por X situación y estuve pensando en usted toda la semana. Mire, encontré este libro en mi casa que habla de esa situación que usted está pasando con su hijo. Mire, léaselo. Esos hermanos que son así tienen el don de exhortación, ¿sí? Están pendientes de que el hermano se levante, de que el hermano crezca, de que el hermano no se estanque, ¿no? Oiga, hermano, mire, fíjese que usted, yo veo que sí, que Dios lo usa, mire, pero a lo mejor lo puede hacer mejor, mire, vea esto, mire, haga aquello, mire, o sea, están siempre con la finalidad de que el otro crezca, ¿sí? Porque eso es lo que los motiva, ¿no? Ayudar a que el hermano crezca espiritualmente. Fíjense, dice la palabra. De hecho, esa misma palabra en griego se usa para describir la palabra rogar, ¿sí? Espérenme que por aquí tenía el versículo. Ay, no me acuerdo cuál es el versículo, pero bueno, es un versículo aquel donde Pablo dice, hermanos, os ruego. Cuando Pablo le dice a la iglesia, hermanos, os ruego, está utilizando esa misma palabra, ese mismo paracaleo, ¿no? O sea, yo te ruego que por favor no hagas esto, yo te ruego por favor haz esto, yo te ruego por favor endereza el camino, yo te ruego por favor esto, yo te ruego por favor aquello, ¿no? Porque es tanta la preocupación de esa persona, ¿verdad? Porque el otro no caiga, porque el otro se levante, que prácticamente va a estar así como que es un ruego que yo te hago, por favor, reacciona, ¿no? Reacciona del camino que está llevando, pero no por el afán de regañarlo, ¿no? Sino con el afán de que esa persona realmente, ¿verdad?, cumpla el propósito del Señor, que esa persona crezca en el camino del Señor. Y esta persona que tiene el don de exhortación, cuando ve que algún hermano avanza, cuando ve que un hermano está creciendo, ¿verdad? Que el Señor lo está usando, siente ese gozo en su corazón de ver cómo va creciendo aquel hermano en el camino de la fe, ¿sí? Que eso no todos lo tienen, ¿verdad? A lo mejor a algunos hermanos pues les da igual, ¿no? Pero ese que tiene el don de exhortación, cuando ve que el hermano está progresando en la fe, va a sentir ese gozo, porque eso es lo que motiva a estos hermanos, ¿sí? Y son personas, que no son toscas, ¿no? No son toscas, porque a veces pensamos que el que tiene el don de exhortación es el regañón de la iglesia. Y no, ese es un concepto completamente falso, ¿no? De que, ay, no, y aquel hermano que, no, ese hermano tiene el don de exhortación, porque se la pasa regañando a medio mundo, ¿no? Y peleando, no, es un concepto equivocado. Todo lo contrario. El que tiene el don de exhortación es una persona, ¿verdad?, que lo que hace, lo hace precisamente por amor, y lo hace con amor, ¿sí? Como Pablo cuando le decía a la iglesia, hijitos míos, por los que he sentido hasta dolores de parto, ¿no? O sea, Pablo los estaba exhortando, ¿sí? Pero no los estaba insultando, ¿no? Pablo no los estaba insultando, gracias hermana,
sino que les estaba diciendo, o sea, realmente mi amor por la iglesia es tan grande, ¿sí? Que de verdad hasta siento que ya los parí como si fueran un hijo. Es lo que Pablo está intentando decirle a la iglesia, ¿no? Ya siento hasta que, mejor dicho, los parí, ¿no? De tanto que me duelen, ¿no? Porque precisamente gracias hermana, esa persona que tiene el don de exhortación, ¿sí? Te va a llamar la atención, pero no como lo hace cualquier persona, sino como lo hace tu mamá, como lo hace tu papá, porque pues nosotros que somos padres, cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, ¿a poco luego agarramos la chancleta y no, ¿verdad? ¿Qué hacemos los padres? Con amor, porque pues es nuestro hijo. Al final es nuestro hijo, ¿cierto? Y cuando una mamá, un papá ve que su hijo anda en malos pasos, qué dolor se siente. No hay dolor más grande, ¿verdad? Que el dolor que pueda sentir un padre, una madre, al ver que su hijo está en mal camino, al ver que su hijo está pasando por una situación difícil, al ver que su hijo es así. Entonces esa persona que tiene el don de exhortación lo va a hacer, pero lo va a hacer porque el Señor lo está motivando en ese amor que ha puesto en su corazón a que te corrija, a que te levante, a que te diga, es que eso que estás haciendo está mal. Y pues necesitas corregirlo. ¿De qué manera? Haciendo esto, y te va a decir lo que tienes que hacer para salir de esa situación. Amén. Entonces, aquel que tiene el don de exhortación corrige con firmeza, pero también puede hacerlo con ternura. Amén. Las personas que tienen el don de exhortación, bueno, y fíjense que en lo que yo estaba estudiando de estos dones, realmente las personas cuando están dotadas con estos dones del Espíritu Santo no son personas solitarias, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué una persona que está dotada con un don que viene parte de Dios no puede ser una persona solitaria? No puede ser una persona que no le habla a nadie de la iglesia, una persona que le tuerce los ojos a todos los hermanos, a medio mundo. O sea, porque una persona que tiene un don que viene de parte de Dios no tiene esas características, hermano. Quiero que ustedes mismos me den la respuesta. ¿Por qué? Y lo vimos en la primera clase. ¿Por qué? Porque todos los dones, bien, hermana, todos los dones son para ministrar a la iglesia, ¿sí? Entonces, si yo tengo un don, pero yo soy de esas personas que le tuerce la cara a todos los hermanos, estoy haciendo como aquel, ¿verdad?, de la parábola al que le dieron algo y lo enterró. Porque realmente el Señor todos los dones nos los ha regalado con la finalidad de que tú edifiques, de que tú ministres a su iglesia. Entonces, si yo soy una persona ermitaña que no saludo a nadie, no le hablo a nadie, no me río con nadie, no, todos me caen gordos, ¿cómo voy a ministrar eso que Dios me dio, que es para su pueblo? Explíquenme cómo. ¿Será posible eso? ¿Será posible que si yo soy un antisocial, puedo desarrollar el don que Dios ha puesto en mí? Entonces, por eso en la iglesia realmente no debería de haber nadie antisocial, porque todos tenemos algo de parte de Dios para ministrar a su pueblo. Todos tenemos algo diferente, ¿sí? Es como un tutti frutti. ¿Saben qué es un tutti frutti? De todito, ¿verdad? De todito. Allá en mi tierra un tutti frutti es que tú vas a un puestito de esos que venden frutas y te echan de todo. Eso es un tutti frutti. Entonces, de todo tipo de frutas, exacto. Tú vas y dices, quiero un tutti frutti. Entonces, la iglesia es así, como un tutti frutti, ¿verdad? Para que sepa bueno, en medio de la diferencia de todos nosotros tenemos que estar juntos.
para podernos ministrar los unos a los otros, porque siempre les he dicho, lo que yo tengo, tú no lo tienes, y lo que tú tienes, yo no lo tengo. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Nos necesitamos. O sea, no podemos ser islas, no podemos ser ermitaños. O sea, eso aquí en la iglesia no va. Eso aquí en la iglesia definitivamente no va, no es aceptable, no es aceptable, ¿no? Y si alguien tiene eso en su corazón de que, ay, es que yo no me junto con nadie, ay, es que todos son unos hipócritas. Bueno, pues es que tú también haces parte de la bola de hipócritas, ¿no? Es que esto, es que lo otro, no, hermanos, pues aquí somos una familia y ustedes saben que hay defectos hasta en las mejores familias, o sea, no quiera una familia perfecta, ¿verdad? Todos aquí tenemos una familia y todos aquí sabemos de qué pie cojea nuestra familia. Pues aquí también es una familia, también cojeamos de algo. No somos perfectos, ¿verdad? Pero nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, todo aquel, ¿verdad?, que tiene este don de exhortación, es una persona que le gusta también estar con los demás, le gusta invertir su tiempo en los demás. No puede haber una persona que tenga el don de exhortación y le pidan un consejo y le diga al hermano, no, no tengo tiempo. No, no, porque aquel que tiene el don de exhortación saca el tiempo, aunque no lo tenga, saca el tiempo, ¿sí? Para dedicárselo a la persona, porque le interesa que esa persona crezca espiritualmente, ¿sí? Entonces, el que tiene el don de exhortación va a sacar el tiempo para darte ese consejo, para darte esa dirección en lo que tú estás necesitando. Son personas muy observadoras, con gran discernimiento espiritual. Esa persona que tú vas, le cuentas un problema y te está observando y te está escuchando atentamente y está viendo tus gestos y te escucha y luego cuando ya tú acabas de hablar, el que tiene el don de exhortación te dice, hermano, mire, el problema que usted tiene es tal, ¿sí? Es que usted no ha sometido determinada cosa a la voluntad de Dios. Hermano, mire, el problema que usted tiene es que usted no sabe administrar sus finanzas. Que usted todo lo que agarra se lo gasta. Ese es el problema que usted tiene. Y ya, con que te escuchó, ya sabe. Porque generalmente este don viene acompañado también del discernimiento para saber cuál es la raíz del problema de esa persona y poderlo ayudar, ¿sí? Entonces esa persona te va a escuchar, te va a observar y a lo mejor cuando ya tú termines de hablar 50 horas te va a decir 2 palabritas, pero 2 palabritas que te llegan al corazón y que te sacuden. Y esa persona te va a decir, pin, 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 esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es lo que tienes que hacer. Sin tanta vuelta, sin tanto cuento, te lo va a decir. Te lo va a decir. ¿Sí? No se va a poner ahí que, ay, que el hermano se va a poner triste si yo le digo esto. Ay, es que el hermano, si yo le digo esto, se va a ir de la iglesia. Ay, es que el hermano, si yo le digo tal cosa, ya no me va a volver a hablar. Ay, si usted es de esas personas que usted está viendo la situación en la vida de su hermano y usted lo ignora, se queda callado, no le interesa o simplemente no se lo dice porque tiene temor a que el hermano se enoje con usted, usted no tiene el don. No lo tiene. Porque el que tiene el don va con la autoridad que Dios le ha dado juntamente con ese don y le va a decir, esto no está bien. Pase lo que pase, se lo va a decir, aunque se enoje, se lo va a decir, esto no estuvo correcto, esto no es así, hay que hacer esto, esto y esto, ¿verdad?
se lo va a decir. Ujú. Pero la mayoría de las personas, generalmente, ¿cómo actuamos? Que ay, vi al hermano en tal situación, o el hermano está en situación, y a veces uno dice, no, pues no me meto porque, no, y si se enoja conmigo, el hermano, no, y si al hermano no le parece, si el hermano me dice que soy un metiche, si el hermano, ¿sí me entiende? Entonces, muchas personas se detienen, pero el que tiene ese don, sí, va a sentir esa motivación, ese impulso de parte del Espíritu Santo y va a decir, es que tengo que decirle, porque si no se va a perder. Es que tengo que decirle, porque si no se va a desviar. Es que tengo que decirle, tengo que abordarlo, tengo que buscar el momento, porque si no lo hago, entonces ese hermano va a parar mal. Y Dios te va a pedir cuentas. Porque el Espíritu Santo te ha dotado de ese don y te está diciendo, ve con tu hermano, ayúdale en esta situación. Y no lo haces, ¿verdad? Porque a veces en nuestra humanidad queremos agradar más a los hombres que a Dios. Ujú. Pero esta persona que tiene este don va a ir con esa autoridad, bueno Señor, tú me estás mandando a que le diga a este hermano que esto no está bien, y va a ir con esa autoridad y se lo va a decir, sin regañarlo, sin insultarlo, sin ofenderlo. Hermano, mire, es que esto no es así. Y a lo mejor el hermano se va a enojar, pero se va a quedar con esa, lo vas a dejar pensando, ¿sí? Porque cuando la palabra viene de parte de Dios, aunque se enoje, se queda pensando en lo que le dijiste. Y tarde que temprano lo va a corregir. Ujú. Vamos a ir a unos pasajes. Vamos a Hechos capítulo 8. No, nomás es una. Esto nomás no. Préstame la Biblia. Hechos capítulo 8. Y vamos al versículo 13. Dice la palabra, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca junto contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad
y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué está sucediendo ahí? Dice la palabra justo en el versículo 13 que Simón había creído, ¿cierto? Que creyó Simón, que se había bautizado y que estaba siempre con Felipe. O sea, Simón era alguien que andaba con ellos, se congregaba con ellos, ¿cierto? Que había creído, que se había bautizado. Pero Simón tenía un problema en su corazón, ¿cierto? Que fue descubierto posteriormente por el apóstol Pedro. Cuando Simón se acerca y dice, bueno, yo te voy a pagar para que me des eso que tú tienes y que cuando yo ponga las manos las personas reciban al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Pedro? Pedro le dice, es que tú has estado en hiel de amargura. Dice, porque en hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que estás. ¿Cómo supo Pedro que Simón estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad? ¿Cómo supo Pedro eso? Dios le dio el discernimiento, ¿verdad? Para que pudiera exhortar, porque bueno, aquí en ningún momento dice que lo dejaron, que lo abandonaron, ¿verdad? Él mismo dice, oren por mí, o sea, pide la ayuda, ¿verdad? Porque dice, pues sí, realmente estoy mal. O sea, él está reconociendo que lo que Pedro le está diciendo es verdad, que su corazón está mal, que su corazón no está recto delante de Dios, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de exhortación que tenía precisamente Pedro, ¿verdad? Y por eso les digo, este don, la persona que tiene este don generalmente también tiene el de discernimiento, porque para poder exhortar a una persona, animarla, levantarla, acompañarla, aconsejarla, tienes que poder discernir cuál es la raíz de su problema. No podemos mirar nada más por encimita, ¿cierto? Decir, bueno, este hermano, no sé, cometió tal falla, ¿no? Pero el que tiene ese don de exhortación va a platicar con el hermano, se va a meter en oración, ¿sí? Y Dios le va a mostrar, bueno, este hermano tiene esta falla porque fíjate que este hermano, no sé, en su niñez sufrió esto, viene arrastrando una amargura por esto. Y Dios lo va a guiar y va a llegar a la raíz de ese problema para poderlo ayudar, para poderlo guiar, para poderlo aconsejar, ¿sí? Entonces el don de exhortación no es regañar, no es juzgar, no es criticar, porque si yo no busco cuál es el fondo del problema, cuál va a ser mi reacción humana, nuestra reacción humana, juzgar, ¿cierto? Ay, no, ¿no? O criticar, ay, no, este hermano, no se puede, ¿sí? Caso perdido, no, este hermano, no. Pero aquellos que están dotados de ese don, bueno, no, pues es que algo, ¿verdad? Hay en esta raíz del problema y se va a preocupar, va a tener esa carga, ¿verdad? Por ayudar a ese hermano a que pueda salir realmente de esa situación, amén. Diferente a aquel que pues no tiene el don, ¿verdad? Simplemente, pues sí. Oremos por el hermano, amén, aleluya. Ya, ahí termina todo, ¿no? Dicen en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces fíjense cómo Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica. O sea, Pablo amaba tanto a la iglesia como si fueran sus hijos, que dice, ojalá yo hubiera podido dar mi vida por ustedes. De tanto era su amor y su carga por la iglesia que les dice Pablo, yo los he cuidado como una nodriza, ¿verdad? Cuida a sus hijos. ¿Y tenía el Pablo el don de exhortación? Claro que lo tenía, lo vemos a lo largo y ancho de todas sus cartas, ¿verdad? Como él prácticamente, o sea, tiene el don muy marcado, prácticamente en cada una de sus cartas está tratando de animar a la iglesia, está tratando de corregir a la iglesia en cada problema que determinada iglesia tenía. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Que andaban confundidos, ¿verdad? Y querían volverse a la ley. Y Pablo les dice, Gálatas insensatos. Los corrige, ¿verdad? Pero les habla con amor y les dice a los Gálatas, miren, pues, dejen ya ustedes todo eso, pues al final, miren, enfóquense. Dejen las obras de la carne, enfóquense en el fruto del Espíritu. ¿Qué es amor? Es esto, es lo otro. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corintio? Tanta perversidad sensual que había en la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo les escribe una carta y les habla sobre el matrimonio, ¿sí? ¿Cuál era el otro problema de los corintios? Pues que había muchos dones, pero había un desorden en la iglesia. ¿Y qué les dice Pablo? Sí, pues podrán tener muchos dones, pero si no tienen amor, no tienen nada, amados hermanos. ¿Sí? Entonces vemos a un Pablo corrigiendo con firmeza, pero con amor. ¿Sí? Vemos a un Jesús, ¿verdad? Jesús, por tener una naturaleza divina, tenía todos los dones, obviamente. Cuando le llevan a esa mujer adúltera, ¿qué le dice Jesús? Que cuando se la llevan los fariseos, los saduceos, y llevan a la mujer adúltera, ¿qué le dice Jesús a ellos? El que está libre de pecado tire la primera piedra. Y le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. La está corrigiendo, pero al mismo tiempo la está animando. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de que, ay, es que yo tengo el don de exhortación porque soy un regañón de primera categoría. No, ¿verdad? Porque el que tiene el don de exhortación anima al hermano con firmeza, pero lo hace por amor, ¿sí? Y lo anima y lo consuela a que ese hermano pueda seguir adelante en el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. ¿Cuándo una persona puede usar mal el don de exhortación? Porque pues en todas estas clases hemos dicho, ¿verdad? Hemos hablado del uso, pero también del abuso de los dones, ¿sí? Hablábamos del abuso del don del servicio y recordemos cuándo el don de servicio puede ser mal usado. Pues cuando queremos que todos, ¿verdad?, vayan a la misma par que nosotros, cuando pues a lo mejor realmente pues esa carga Dios me la está colocando es a mí, ¿no? No quiere decir que los demás no lo hagan o se hagan de la vista gorda, ¿no? Pero no se puede usted frustrar ni se puede enojar con los demás porque no van a la misma par suya. Hablábamos del error de aquellos que tienen el don de enseñanza. ¿Cuál era el error de los que tienen el don de la enseñanza?
¿Cuál era? A ver si se acuerda. Que se enfoque mucho, ¿verdad?, en lo intelectual y dejen de lado lo espiritual. Ese es un error en lo que pueden llegar a caer, ¿sí? Todo el que tiene el don de enseñanza. Ahora, ¿cuál es el error en el que puede caer el hermano que tiene el don de exhortación? El error de aquel que tiene el don de exhortación es que puede, puede frustrarse, ¿no? En el sentido de que ve que el hermano no cambia. Ajá. Pero ahí el que tiene el don de exhortación tiene que tener claro que nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie en esta vida. El único que puede hacer una acción de cambio en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, aunque usted tenga el amor de que quiere corregir a la persona, de que quiere animar a la persona, de que quiere que la persona se levante, de que quiere que la persona salga del error, usted no se puede frustrar porque la persona no ha cambiado completamente como usted quiere o cuando usted quiere. ¿Por qué? Porque el que hace la obra en los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Pero tampoco puede dejar a la persona, porque pues si Dios le está colocando esa carga por la persona, usted tiene que seguir en el acompañamiento con el hermano, amén. ¿De qué otra manera se puede abusar de este don? En que por esa misma frustración, entonces usted se ponga agresivo con el hermano. Ujú. Y entonces deje de hacerlo en el amor que Dios le pide que lo haga, ¿sí? O le ha dado para que usted lo haga, y entonces usted en esa misma frustración y ya me cansé de usted, y usted no hace las cosas como tienen que ser, y ya, o sea, y caigamos en la agresividad, ¿no? O en el enojo, ¿no? En caer nosotros en amargura, ¿sí? ¿En qué otro error puede caer aquel que tiene el don de exhortación? En el que se le quite su paz y su gozo por el problema que tiene el otro. Porque eso es algo que tampoco, o sea, por mucho que usted ame a una persona, ¿sí? Por mucho que usted quiera corregir una persona, por mucho que usted se preocupe por el problema del hermano, usted no debe perder ni su paz, ni su gozo, ni su tranquilidad, ni su estabilidad mental ni emocional por los problemas de nadie, ni llevarse los problemas del hermano para su casa. No caiga en ese error. Dios lo ha puesto a consolar, Dios lo ha puesto a aconsejar, pero al final es decisión de cada quien. O sea, usted no puede arrastrar los problemas del hermano, ¿sí? Y proyectarlos en su hogar, porque ahí entonces ya estamos cayendo en otro tipo de cosas que no vienen de parte de Dios, ¿no? De hecho, esos son mecanismos de defensa, ¿no? Psicológicos, ¿no? Que ya por el problema que le estoy pensando que a mí también me va a pasar, o que en mi casa también va a suceder, y ahí ya entramos en otros terrenos que no son sanos, ni para nuestro crecimiento espiritual, ni para nuestra estabilidad mental, porque pues yo puedo amar a alguien, puedo soltarlo, puedo aconsejarlo, pero no voy a ponerme en un estrés por el problema del otro. ¿Estamos de acuerdo? No voy a amargarme mi vida por el problema del hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que saber tener estas personas que tienen el don de exhortación, tienen que tener un buen balance, un buen equilibrio mental, emocional, que solamente el Espíritu Santo les puede dar, porque no se puede usted
sea, por la carga por el hermano no se puede ni amargar, ni quitarse su paz por el problema ajeno. O llevarse las broncas del hermano a su hogar, ¿no? A su matrimonio, con sus hijos. No, 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 no. Amén. Y eso no quiere decir que usted ame, pero a veces nos dejamos afectar por situaciones que ni siquiera son nuestras. Porque finalmente, amados hermanos, cada quien va a dar cuentas delante del Señor. Y es algo que yo le he dicho inclusive a veces hasta a las hermanas que ya tienen hijos grandes, ¿no? O sea, usted sí, ore, aconseje, pero no deje que caiga una raíz de amargura por la situación que su hijo está pasando, porque pues uno como mamá que quisiera, ¿verdad? Que los hijos estén en el buen camino, que los hijos estén en la presencia del Señor, que los hijos sigan el camino del Señor, pero no se amargue su vida, ¿sí? No haga que crezca una raíz de amargura en su vida por las situaciones de sus hijos, pues si sus hijos ya están grandes, toman sus propias decisiones y Dios tratará con ellos, y cuando Dios trate con ellos, usted no meta la mano, usted deje que Dios trate con ellos. Amén. Entonces, este don de exhortación, pues, nos va a servir para animar, para consolar, para corregir con firmeza, ¿sí? Pero todo tiene que ser en el amor del Señor. Y ya para terminar, en la siguiente diapositiva dice el mismo Pablo en Romanos 12:6, exhorta a usar cada don, a que se desarrolle y se use a la vez, de manera que, dice Pablo, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En la iglesia primitiva se exhortó a los creyentes en relación a su llamado, a que fueran sinceros y fieles al Señor, a que permanecieran en la fe, a que llevaran a cabo cierta tarea, a que abundaran más en agradar a Dios, a amonestar a los ociosos, a alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles, a ser pacientes con todos, a no pagar mal por mal, a seguir lo bueno, a trabajar y a comer su propio pan, a que se hicieran rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres, a que fueran prudentes, a contender por la fe. Cada vez que la palabra, ¿verdad?, nos está animando a hacer algo, nos exhorta a que hagamos cada una de estas cosas. Amén, iglesia. Vamos a orar, hermanos, póngase sobre sus pies.